Bien, como les decía, vamos a continuar. Vamos a ver lo que son asfaltos con polímeros, asfaltos modificados, algunas aplicaciones y algunas ventajas que tiene la utilización de ellos. Y al finalizar la presentación vamos a ver lo que hubiésemos hecho en el práctico de laboratorio para el tema de asfaltos de los ensayos que realizamos. Bien. Algo les había comentado con respecto a los asfaltos modificados. Los asfaltos modificados surgen cuando se le incorpora al asfalto convencional algún tipo de adición que normalmente o que la tendencia actual es incorporarle algún tipo de polímero. Esto lo hacemos para mejorar las características. Vamos a ver cuáles son algunas de esas características que queremos mejorar. Y ahí damos algunos ejemplos, o mencionamos algunas, como la elasticidad, la tenacidad, la susceptibilidad térmica. La modificación de los asfaltos no es una técnica nueva, digamos, hace mucho tiempo que se realiza. Obviamente que ha ido evolucionando durante el tiempo y que se han obtenido mejores polímeros y las modificaciones también han sido mejores, con lo cual las características del asfalto modificado obviamente también han sido mejores. Bien, ¿qué es entonces un polímero? Bueno, sin entrar en mucho detalle con respecto a la parte química, pero son largas cadenas químicas de elementos más pequeños llamados monómeros, ¿sí? Cada uno de estos esquemas de un tipo de material es un monómero, y la unión de estos monómeros se llama la polimerización, ¿sí? Que tienen un ordenamiento regular, que es repetitiva la estructura, y esto se repite indefinidamente. Ese tipo de polímero, o la unión de los monómeros, cuando se une con algún otro monómero o algún otro bloque polimérico, da origen a otros tipos de bloques de copolímeros, ¿sí? Esto lo que intenta mostrar o esquematizar es uno de los polímeros más utilizados en los ligantes asfálticos, que se denomina como SBS, que es estireno, butadieno, estireno, ¿sí? Vamos a ver una imagen del SBS, perdón, que es esto que estamos viendo aquí a la izquierda, en pelotitas blancas, es parecido en el tamaño al Terbopol, no en el peso, es un poquito más pesado, es un poquito más duro, las esferitas estas. Vamos a ver después cómo se incorpora o cómo lo incorporamos en el laboratorio. Y aquí a la derecha tenemos los polímeros, como puede ser el reciclado de neumático o triturado neumático, que es un polvo de neumático. Hay experiencias de realizar la modificación de los asfaltos incorporándole, plástico, PET, diferentes materiales que se incorporan la gran mayoría de la siguiente manera. Ya vamos a ver un video un poquito más adelante. Pero ambos se incorporan independientemente, digamos, en el ligante asfáltico o en conjunto, podemos mezclarlo. Puede ser estos dos, puede ser con otro, digamos, depende de lo que se esté buscando. No necesariamente tienen que ser la mezcla de estos dos. Bien, ¿qué nos importa con respecto a pensar en la incorporación de una adición dentro del ligante asfáltico y puntualmente con respecto al polímero? Bueno, que no haya una incompatibilidad, es decir, que yo al incorporar la adición dentro del ligante asfáltico no se manifieste alguna incompatibilidad, y normalmente en estos materiales que con la temperatura se vuelven más fluidos, como el asfalto, cuando le incorporamos algún otro material, tiende a haber una sedimentación o una flotación, básicamente al tener una densidad parecida al agua.
se produce una sedimentación si el material que será incorporado es más pesado o una flotación si es más liviano. Esa es una manifestación de la incompatibilidad. Otro aspecto a tener en cuenta es, bueno, la composición del ligante asfáltico. Les había mencionado en una de las primeras clases que los ligantes asfálticos tienen básicamente dos partes, que eran la fase dispersa, los asfaltenos, y la fase dispersante, que eran los aceites y las resinas. Obviamente que los polímeros, cualquiera sea, interactúan no con la parte sólida, con estos asfaltenos, sino con la parte líquida, con la parte resina y aceite. Es decir, estos polímeros van a interactuar químicamente con los aceites y resinas, se van a humectar, van a absorber parte de esta fracción resinosa, y a partir de esa humectación va a existir, digamos, la vinculación o la mezcla entre el ligante y el polímero. Para verificar esto que le estoy mencionando de la inestabilidad, podemos realizar un ensayo que les había comentado que era el de estabilidad del almacenamiento, donde si incorporamos dentro de este recipiente el asfalto modificado y luego un cierto tiempo y una cierta temperatura que lo dejamos quieto, sacamos una fracción de la parte inferior y una fracción de la parte superior y les hacemos a ambas fracciones ensayos de punto de ablandamiento y penetración, y si obtenemos en esos ensayos unas diferencias importantes, significa que esas diferencias están establecidas por la norma, significa que ha habido un proceso de o sedimentación o flotación, depende de cómo nos estén dando los resultados. Bien, otro aspecto a tener en cuenta, hay otros más, pero es determinar un índice que está aquí abajo, los números calculados, pero más allá de eso, el índice lo que nos está mostrando es la cantidad de una fracción de la dispersante respecto de la dispersa, es decir, si tenemos más presencia de aceites y resinas que de los asfaltenos. Obviamente que al incorporar un material que se va a vincular con los aceites y resinas, necesitaremos utilizar un asfalto que disponga mayor cantidad de aceites y resinas, si no, va a quedar poco para la interacción con el resto de las partes del asfalto. ¿Alguna consulta hasta aquí? No, profe, por ahora. No, profe. Perfecto. Bueno, ¿cómo hacemos en laboratorio para incorporar un polímero dentro del ligante asfáltico? En planta, las petroleras hacen un procedimiento similar, solamente que el equipo obviamente es de una potencia y de un tamaño mucho mayor al que estamos viendo acá en imagen. La incorporación que vamos a ver ahora es denominada incorporación por vía húmeda. Es decir, al material, al polímero, lo incorporo dentro del ligante asfáltico y luego con este asfalto que ya está modificado lo mezclo con los agregados. Eso es por vía húmeda. Está también la incorporación por vía seca, que solamente la vamos a mencionar, que es incorporar algún tipo de polímero, no acá el SBS, pero algún otro como el neumático u otros, se incorporan dentro de la mezcla asfáltica, pero como si fuese una fracción de un agregado, ¿sí? Eso tiene otras características, otras valoraciones, otro comportamiento, pero se los menciono a los efectos de que tengan presente que la incorporación por vía húmeda, que es la que vamos a ver ahora, no es la única que hay. El equipo para realizar la incorporación por vía húmeda es el equipo dispersor, que tiene en la parte inferior este recipiente, que acá vemos una foto superior, donde tenemos pared hueca, donde en el interior se coloca aceite. Ese recipiente es calentado en la parte inferior para mantener una temperatura uniforme dentro de todo el recipiente. Se vierte dentro del recipiente el ligante asfáltico, ¿sí?, que se quiere modificar. Y
Les decía, se incorpora el ligante asfáltico, luego se incorpora el polímero. Acá lo que estamos viendo, esto es una foto más acercada de lo que es el cabezal. El cabezal tiene una parte interior, que es una cuchilla, que es el rotor, que va girando, que gira dentro de lo que esto está por fuera, que es el estator, ¿sí? Y se mantiene fijo el estator, es decir, uno gira concéntrico dentro del otro, y a través de estas ranuras ingresa el asfalto y los polímeros que se hayan incorporado, y los va mezclando, los va triturando y los va dispersando uno dentro del otro. Les voy a mostrar un video de cómo sería la incorporación de, en este caso, el SBS, se está viendo allí. Hemos incorporado el SBS. Vamos a sacar el sonido. Hemos incorporado el SBS dentro del dispersor. El dispersor es como si fuese una mini pimer o una batidora grande, digamos. Esto obviamente está a temperatura. Normalmente la temperatura ronda los 180 grados. El tiempo de mezclado, de dispersión, de agitación es de 60 minutos. Y hay que acompañar con un leve movimiento manual el dispersor para facilitar o para mejorar la mezcla del polímero dentro del ligante. Una vez que se tiene eso realizado, se saca el material y se lo utiliza o se lo hacen los ensayos que se necesitan. Esto es, obviamente, como les dije, a escala de laboratorio. Bien. ¿Cómo clasificamos a los asfaltos modificados? Bueno, existe la norma, la 6596, que nos establece ciertos valores para los ensayos de penetración, punto de ablandamiento, etc. Y los valores que debemos obtener. La clasificación es AM1, AM2, de asfalto modificado, AM3, AM4, ¿sí? Normalmente los asfaltos modificados no los modificamos en la obra, sino que los asfaltos modificados comerciales se solicitan a las petroleras que lo tengan disponible o lo tengan a la venta. El asfalto, por ejemplo, con neumático fuera de uso, por ahora no está disponible para la venta. Sí hay normativa, se trabajó desde hace ya varios años en la elaboración y la presentación de la normativa 6673 IRAM, que los clasifica como AC1 y AC2 y da valores de, nuevamente, penetración, punto de ablandamiento, etcétera, los ensayos normalmente utilizados para caracterizar un asfalto modificado. Les había mencionado rápidamente la otra vez el ensayo de recuperación elástica torsional. Les mencioné también que este es un ensayo que se hace para los asfaltos modificados, no para los asfaltos convencionales, por eso lo vamos a revisar nuevamente. Este ensayo de recuperación elástica torsional, en este recipiente que está en la parte inferior, se vierte el asfalto que se obtuvo de la dispersión. Una vez que se ha colocado, se ha armado todo el dispositivo se coloca y se acondiciona en agua a 25 grados y se le realiza una torsión de 180 grados, que la escala de ángulos está graduada en este círculo, la aguja indica la cantidad de grados que hemos rotado y soltamos esa rotación y la aguja empieza a recuperar y medimos la recuperación en dos determinados momentos y a partir de allí podemos calcular la recuperación elástica torsional. Valores de 60%, 70% son valores muy buenos de recuperación elástica torsional y que indican la modificación de un asfalto, por ejemplo, una M2, una M3. Bueno, la recuperación elástica lineal también la habíamos mencionado, que era, no sé si tenemos una imagen, sí, aquí está, el estiramiento de las probetas, el corte de esas probetas y obviamente si le ha transmitido elasticidad o le ha aumentado la elasticidad al ligante asfáltico base, esto se va a ver tanto en la recuperación elástica torsional como en la recuperación elástica lineal.
Bien, la elasticidad del almacenamiento, lo hemos mencionado varias veces, ¿sí? Lo que mencionamos acá es cuáles son los valores que establece la norma para una diferencia de penetración en la parte superior y en la parte inferior, es de 5, y una diferencia en el punto de ablandamiento es de 10. Estos dos valores son de los resultados de ensayo de algunos de estos asfaltos, ¿sí? Pero la normativa establece 5 para la diferencia de penetración y 10 para el punto de ablandamiento. ¿Alguna consulta hasta aquí? Ingeniero, ¿Sí? yo tengo una consulta respecto al torsional. Usted mencionó que se tomaban 2 lecturas en respectivos 2 momentos, si no me equivoco. ¿Cada cuántos son esos 2 momentos aproximadamente? Uno es, déjame que haga memoria lo que dice la norma, es en el orden de los minutos. Creo que llega al minuto o un minuto y medio, son 60 o 90 segundos. Y la segunda medición ronda los 30 minutos, si mal no recuerdo lo que dice la normativa. Perfecto. Gracias. Hace una medición inicial y una medición final, porque se considera que en ese tiempo inicial es donde, si graficáramos tiempo y recuperación elástica torsional, es donde se da la mayor recuperación en ese minuto y medio, supongamos, no recuerdo exactamente, donde tenemos la mayor pendiente de recuperación elástica torsional. Perfecto. Bien. Bueno, entonces la pregunta sería, ¿pero para qué nos hace falta modificar los asfaltos? Bueno, algo hemos mencionado. Cuando necesitamos pavimentos de un mayor rendimiento, esto producto de porque tenemos incrementos de tránsito, o porque hay solicitaciones más exigentes, o porque, digamos, la solicitación, por más que no sea más exigente, amerita colocar un asfalto o un material, más allá de un asfalto, un material que sea acorde a esa solicitación. Podemos tener cargas por eje más pesadas en algunos sectores, mayores presiones de neumático, mayores esfuerzos en capas superficiales. Los asfaltos modificados tienden a alargar la vida útil de las capas asfálticas, con lo cual hay un menor mantenimiento, podemos trabajar con capas más delgadas, más finas, entonces esto termina repercutiendo en los costos finales de la obra o costos totales. Recuerden que los costos totales son los costos iniciales de la ejecución de la obra más el costo de mantenimiento, y si disminuye el mantenimiento, el costo total debería o debe disminuir, ¿sí? Bueno, ¿cuáles son los conceptos sobre el asfalto modificado? Hemos mencionado también varias veces que disminuye la susceptibilidad térmica, aumenta la cohesión interna, mejora la elasticidad y la flexibilidad a bajas temperaturas, mejora el comportamiento de fatiga y aumentar la resistencia al envejecimiento. ¿Qué es esto de disminuir la susceptibilidad térmica? Bueno, hay un incremento de la rigidez a elevadas temperaturas, es decir, le proporciona un módulo de elasticidad mayor para cuando tenemos temperaturas más elevadas, ¿sí? Si tenemos un módulo de elasticidad mayor, significa que nos han corrido el límite de fluencia, por decirlo de alguna manera, con lo cual para una tensión que antes alcanzaba ese límite de fluencia y luego quedaba con una deformación plástica permanente, si lo subieron al límite por la incorporación de este material, significa que no hemos superado el umbral del campo elástico y de esa manera no nos está quedando una deformación plástica permanente. Y también una disminución de la rigidez a baja temperatura del pavimento que disminuye la fisuración, ¿sí? Viéndolo en forma esquemática, si tenemos la medición de la rigidez y las temperaturas, a altas temperaturas un asfalto modificado presenta una mayor rigidez respecto a un asfalto sin modificar, y en las bajas temperaturas el asfalto modificado presenta una menor rigidez respecto del asfalto sin modificar. Y esto se traduce en estos dos comentarios anteriores respecto de la temperatura elevada que genera deformación plástica permanente, llamado normalmente ahuellamiento, y la disminución de la rigidez a baja temperatura, que lo que produce son fisuraciones tempranas o fisuración tempranas o no, pero fisuración por temperaturas bajas.
Bueno, acá lo que estamos viendo es una gráfica esquemática de lo que es el agüellamiento, lo que es la deformación plástica permanente respecto de la pasada de ejes, ¿sí? Es decir, el número, la cantidad de ejes que pasó sobre la superficie, y vemos una curva esquemática de una probeta sí ensayada realmente, de un asfalto sin modificar, es decir, este es el agüellamiento que generó, y lo que es una probeta con asfalto modificado, con la misma repetición de cargas, ¿sí? Cómo disminuye notablemente el agüellamiento, ¿sí? En esta huella tenemos dos fenómenos muy importantes, lo vamos a repetir en otro momento, que es el efecto Riel y el efecto hidroplaneo o aquaplaning, en donde el efecto Riel, el primero, al generarse una huella aquí y la otra huella en la otra rueda, tiende a generar que los vehículos vayan hacia esa huella, es decir, la huella nos tracciona a que vayamos por ella, caemos sobre la huella, y eso dificulta, digamos, la maniobrabilidad de la circulación, y podemos tener una disminución de la seguridad. Y en cuanto al aquaplaning, obviamente que que el agüellamiento acá genera una acumulación de agua, donde el neumático al transitar por esta zona disminuye la adherencia neumático-calzada, y eso hace que se pierda el control del vehículo si se supera una cierta velocidad crítica que se calcula en función de los dibujos de neumático y demás, velocidades, etcétera. No vamos a entrar en ese detalle. Pero bueno, esto hace el efecto, y entre comillas, que flote el neumático sobre el agua, y eso lo que genera es que se pierda el control del vehículo. Entonces puede salir el vehículo totalmente despedido del pavimento. El aquaplaning se produce por la acumulación de agua, obviamente tenemos que tener aquí, pero se produce por la profundidad que podemos tener de agua, ¿sí? Obviamente que acá es más riesgoso que aquí, pero tiene que ver también con la velocidad. Es decir, acá podemos tener un hidroplaneo en los 60 kilómetros por hora, por ejemplo, y aquí podemos tener un hidroplaneo a los 120 kilómetros por hora, ¿sí? Con una película muy pequeña de agua, es decir, no solamente el espesor de la película de agua, sino que la velocidad de circulación son dos factores directamente proporcionales al hidroplaneo. Bueno, ¿cómo medimos agüellamientos en las mezclas? A través de un ensayo, que es el ensayo de agüellamiento, se genera la probeta, no vamos a entrar en detalle en esto, se genera la probeta, esa probeta con el material, con la mezcla que queremos ensayar, es sometida a la acción de este pasaje de eje, simula, en el extremo tiene una carga, y bueno, tiene una cierta repetición, una cierta cantidad de ciclos, que simula obviamente el tránsito de una cierta cantidad de tiempo, y lo que se mide es el agüellamiento a través de unos sensores que posee el equipo, y que es traducido finalmente en una curva. En la curva verde tenemos un agüellamiento de una mezcla donde se ha realizado con un asfalto sin modificar, y las otras dos con asfaltos modificados. Esto es una curva real, ¿sí? Donde se ve que... ¿Sí? Una consulta. La rueda esa que simulaba el paso del tráfico, ¿tiene siempre la misma carga? ¿Sería o se va aumentando? Tiene una carga constante, que está estandarizada, que simula el peso de un eje, ¿sí? Ah, bien. Lo que sí... ¿Y se aumenta entonces el número de repeticiones, quizás por tiempo? Exactamente, por la cantidad de tiempo se aumenta el número de repeticiones. Un punto crítico a criticar del equipo es que tiene la misma velocidad de circulación, ¿sí? Simula la velocidad, obviamente la velocidad crítica, pero podríamos tener la posibilidad de regular la velocidad, ya que no todos los vehículos pasan a la misma velocidad, y sabemos que velocidades lentas
por el efecto de viscoelástico que tiene el asfalto, perdón, genera una mayor deformación. Pero está estandarizado así, digamos, todos los equipos vienen, algunos le incorporan agua, otros no le incorporan agua, pero todos los equipos vienen con velocidad constante. Obviamente que están simulando la condición más crítica, que es una velocidad lenta. Bien, profe, gracias. Profe, y una consulta, ¿cuánto dura ese ensayo? Este ensayo para los 10.000 ciclos, que son aproximadamente 5 años, son 6 horas. Son 6 horas de esta ruedita que va y que viene, más 1 hora de acondicionamiento de la probeta esta que está colocada ahí arriba, que no se la ve, está tapada por los marcos de la puerta, más la elaboración de la mezcla que puede llegar a tener 1 hora, 1 hora y media, y el acondicionamiento de la probeta, es decir, el compactado de la probeta. Tenés 7, 9 horas aproximadamente para ensayar una probeta. Sí, lleva un cierto tiempo. Pero es valioso el dato que aporta a la hora de tomar una decisión de la dosificación de la mezcla. ¿Y en el laboratorio en qué se hace el asfalto? ¿La mezcla asfáltica? Sí, la mezcla asfáltica, digamos. La mezcla asfáltica. Si me esperas hasta la próxima clase, lo vemos. Pero se hace en un equipo que podemos hacerlo, que era lo que hacíamos cuando hacíamos el práctico. Lo hacemos en un horno que tiene una cierta característica. Y bueno, compactamos las probetas y demás. Vamos a ver todo ese procedimiento, lo vamos a ver. A partir de la clase que viene lo empezamos a ver. Ingeniero, sí. ¿Qué superficie tiene la probeta esa? Porque al verla en esa caja, que no sé si es metálica, parece que tiene una mayor rigidez que si estuviera en un asfalto real, digamos, una calle real. Tiene 30 por 30. Tiene 30 por 30 y se ensaya en el centro de la probeta, ¿sí? La distancia que queda independiza suficientemente de la acción de contención que dan los bordes, porque en el asfalto, digamos, hay una contención, pero podríamos llegar a tener la cara hacia el lado de la banquina que podría estar menos contenida, ¿sí? Entonces, para independizarse de los bordes, se hace en el centro, no lo vemos aquí, pero tenemos, a ver, si no, el pulso no es lo mío, así que vamos a ver cómo sale. Si esta es la superficie del pavimento y la carga de la impronta está aplicada allí, se produce un efecto de punzonado, un efecto de corte, ¿sí? Que tiende a desplazar hacia los costados. Bueno, en la probeta, esta distancia de aquí hasta aquí, ¿sí? Está establecida, está estudiada justamente para que este efecto no se vea afectado. Si se tiene que producir, que se produzca, porque el efecto de agüellamiento no es solamente por una acumulación de deformaciones plásticas en las inmediaciones de la impronta, sino que puede haber un desplazamiento de material, es decir, este material asciende y se generan una acumulación lateral, que eso es una etapa posterior del agüellamiento. En la primera instancia lo que se da es una deformación plástica permanente, luego o simultáneamente digamos, una disminución de la densidad en las zonas, en las inmediaciones del neumático, se produce un aumento de la densidad porque tenemos unos ciertos vacíos, no es impermeable, tenemos aire en la mezcla asfáltica debajo del neumático, no, en toda la mezcla, y una vez que se ha superado la deformación plástica permanente, que se ha superado el aumento de la densidad, se produce un desplazamiento de material hacia los costados, y depende de la conformación del material, puede ser que se den primero uno, luego la otra y tercero la otra, o puede ser que las tres comiencen simultáneamente, o puede ser que comiencen dos y la tercera a posterior, pero eso depende de cómo esté conformado o elaborado el material. No sé si se ha entendido. Sí, perfecto, era eso justo.
Bueno, estábamos por aquí. Las mezclas asfálticas y los asfaltos modificados, ¿en dónde se usan? ¿En qué mezclas? Bueno, se usan en mezclas densas. Cuando decimos mezclas densas, estamos hablando de un cierto grupo de mezclas, que ahí abajo tenemos una tablita de clasificación. No entramos en las mezclas ahora, porque tenemos que ver, como les dije, a partir de la próxima clase, lo que es el diseño de mezcla. Pero bueno, tenemos, como lo menciono ahora, les comento cuáles son los tipos de mezclas para que tengamos una idea. Las mezclas densas, ¿sí?, son en función de la cantidad de vacíos o de aire que tenga la mezcla, ¿sí? Menores a un 6% de aire son densas, entre un 6 y un 12 son semidensas, así abiertas y porosas. También las mezclas se clasifican por la temperatura de elaboración. Nosotros hemos hablado de mezclas en caliente, nada más que un grupo importante de mezclas asfálticas, pero también tenemos mezclas tibias y tenemos mezclas frías. Estas dos no las vamos a abordar, pero es otro grupo y otro universo de mezclas asfálticas que existen. Las de vacíos, que les decía también, perdón, las de tamaño máximo, que del agregado tenemos mezclas gruesas y finas, las en función de la granulometría, las que son granulometrías continuas y descontinuas, y en función del espesor. Es decir, podemos tener una mezcla en caliente, densa, de tamaño máximo mayor a 10, por lo tanto es gruesa. Entonces, caliente, densa, gruesa, y granulometría continua, ¿sí? Y espesor grueso. Entonces, una mezcla asfáltica puede estar definida por cada uno de estos nombres y algunos otros más, ¿sí? En alguna bibliografía encontraba que alguien osaba decir que las mezclas asfálticas son a la carta, es decir, tipo restaurante, uno va y pide la combinación del plato que quiera. Bueno, acá las mezclas asfálticas podemos elaborar un sinnúmero de mezclas en función de cómo ordenemos cada uno de estos parámetros. Esa es la versatilidad que tiene y de allí radica una de las mayores importancias. Bueno, entonces, podemos usar los asfaltos modificados en las mezclas densas para mejorar la resistencia a la deformación, para mejorar la fatiga, porque si aumentamos la elasticidad de un material, es decir, recuerden el resorte ese que les mostraba antes, ese resorte lo dotamos de una mayor capacidad de admitir números, repeticiones de carga, es decir, estamos alejando el umbral de fatiga, y si estamos alejando el umbral de fatiga, obviamente vamos a fatigar en mucho más tiempo. Y eso va a hacer que la mezcla se nos fisure en más tiempo, no vamos a tener problemas de fisuración temprana. Y obviamente mejoramos el control de fisuración. Eso en capas densas y en capas delgadas, que serían este último grupo de acá. Como tenemos una capita muy delgada, los asfaltos modificados lo que hacen es retener los agregados porque tienen una mayor capacidad de adherencia. Imaginen una capa delgada, normalmente se hace discontinua la granulometría, es decir, está faltando un tipo de agregado, y cuando está faltando un tipo de agregado tenemos una ausencia de ese agregado y hay una mayor cantidad de vacíos. Entonces los agregados gruesos que quedan sostenidos entre sí y entre el ligante asfáltico que los adhiere uno con el otro, y no hay ningún otro agregado más pequeño alrededor de él que lo esté sosteniendo, que lo esté trabando. Entonces las capas delgadas normalmente se realizan con asfaltos modificados porque le dotan de una mayor adherencia y justamente lo contienen y lo mantienen adherido al árido para que no salga despedido o desprendido de la superficie una vez que pasa el neumático por la superficie. ¿Se ha comprendido esto? Esto, si bien es introductorio, cuando veamos mezclas asfálticas vamos a hablar un poco más sobre esto. Sí, profe, entendió. Bien. Bueno, ingresando a lo que sería el ensayo, el práctico de clasificación de asfalto que hacíamos en laboratorio, vamos a tratar de comentarles todo lo que ustedes hubiesen visto si hubiesen ido al laboratorio. Y acá las dudas que vayan surgiendo, bueno, vayan consultándolas y vamos conversando. Para lo que es el ensayo de penetración,
ya lo habíamos mencionado, ¿para qué hacíamos? Era para hincar una aguja sobre la superficie. Para ello vamos a preparar la muestra, que acá se ve una foto más ampliada del pesafiltro, que es un pequeño recipiente que tiene una cantidad de ligante asfáltica, que obviamente que hay que vertirlo acá adentro en caliente, es decir, calentamos la muestra y lo vertimos acá adentro. Una vez que se ha vertido el ligante asfáltico acá, es colocado en este recipiente que se ve allí, que es una tina normalmente acrílica con un acondicionador de temperatura. Se coloca allí y se lo mantiene durante 1 hora a 25 grados centígrados. Este acondicionador no solamente mantiene la temperatura, sino que produce un agitamiento, una agitación del agua para que tengamos en toda la masa la temperatura lo más uniforme posible. Una vez que ha transcurrido esa hora del pesafiltro con la muestra aquí adentro, es llevado acá vemos un equipo de penetrómetro y aquí hay otro, los dos, digamos, son distintas marcas, pero hacen la misma función. Es llevado en un recipiente, acá tenemos uno rectangular, acá tenemos uno circular, donde se posiciona el recipiente con agua para mantener la temperatura, es decir, que no nos descienda en estos minutos que vamos a realizar el ensayo, que no nos descienda o no nos descienda o ascienda la temperatura. Normalmente el laboratorio está acondicionado a 25 grados también para mantener controlada la temperatura. Se posiciona el pesafiltro debajo de la aguja y en esta foto que vemos acá a la derecha, eso que se ve en la parte superior, ¿sí? Acá es esto más negro y el reflejo tipo blanco acá es la superficie de la probeta. No sé si alcanzan a ver, ahí se ven esas 3 rayitas y acá se ven estas 3 rayitas. Esto es una foto ampliada de acá. La aguja empieza a bajar sobre la superficie y esto que se ve acá, esto que parece que no es importante, es la sombra de la aguja sobre la superficie. Esta sombra se genera producto de, como ven ustedes acá en la foto, que hay un velador, una lámpara, una luz, que alumbra, ¿sí?, de la parte posterior al operario, alumbra a el recipiente. Entonces, como lo alumbra, genera la sombra. ¿Y por qué es importante esto? Porque como esto está bajo el agua, la norma establece que la aguja debe posicionarse sobre la superficie del ligante asfáltico para luego accionar el dispositivo y que de esa manera, por el peso que tiene colocado, la aguja se hinque sobre la superficie. Hasta allí parece todo perfecto y todo fácil. El tema es cómo posicionar esta aguja sobre la superficie sin que la aguja hinque o penetre unas décimas o milésimas de milímetro sobre la superficie del ligante, porque si con nuestro accionar hincamos sobre la superficie, aunque sea una pequeña cantidad, estamos distorsionando el resultado. Porque ya comenzaría el ensayo con una cierta penetración ya provocada por el operador. Entonces, nos valemos de este efecto de reflejo, donde la aguja se aproxima hasta la superficie y lo que se ve es que la aguja y la sombra empiezan a acercarse a medida que la aguja va llegando a la superficie del ligante. Cuando la sombra y la aguja, esto es lo visual que estamos viendo, hacen contacto, es el punto donde ya no hay que seguir bajando la aguja. A su vez, se ve ese fenómeno que les decía, de que la sombra y la aguja se tocan, y se ve una especie de un pequeño hundimiento sobre la superficie del ligante. Esto es producto de que el agua hace un efecto de lupa, que es cuando la punta de la aguja ha tocado sobre la superficie. Entonces, en ese instante no se desciende más la aguja y está listo el equipo para accionarlo y para hacer el ensayo. Una vez que se ha posicionado de esa manera,
se acciona el dispositivo con la pesa, esto desciende y luego a través de reloj con escala graduada se miden las décimas de milímetro que ha penetrado la aguja sobre el ligante asfáltico. Este procedimiento se repite 3 veces y de esa manera, este es un ejemplo real de un ensayo de un asfalto realizado en el laboratorio, no recuerdo si fue en el 2019 o 2018, creo que fue 2019, que fue uno de los últimos prácticos que se realizaron, y esos son valores reales, 83, 80 y 77. Si tienen un papelito a mano, anótenlo para que después hagan un pequeño cálculo. O lo volvemos, no hay problema. ¿Alguna consulta de este procedimiento de ensayo? Profe, una pregunta. Si por error, digamos, se desciende demasiado la aguja y se produce ese hundimiento, ¿se descarta esa muestra y se vuelve a empezar de nuevo o cómo es? La norma establece que se pueden hacer solo 3 penetraciones. Ahora, si hay un error en la aproximación de la aguja sobre la superficie del ligante, bien, si ese hincado es muy pequeño, bueno, se puede girar el pesafiltro, se lo gira y se posiciona en otro punto para realizar otra medición. Ahora, si ese hincado es bastante pronunciado, pues entonces me quedan solamente los otros 2, ¿sí? Y tendría que usar otro pesafiltro para hacer un tercero. Esto con la práctica, aunque parezca algo, complicado o difícil de verlo, a veces depende de la posición de la lámpara de atrás, es que uno pueda observar la sombra o no. A veces se dificulta y otras veces no. Pero bueno, cuando realizan, 2, 3 pesafiltros, es decir, 6, 9 penetraciones de esta, ya adquirieron la destreza y lo ven. Pero en las primeras suele complicarse. Lo que hacíamos en el laboratorio, agarramos un pesafiltro, hacíamos las 3 primeras, y luego para que siguieran ensayando, bueno, hacíamos 5, 6, 7 sobre la misma superficie porque no nos interesaba el valor, porque ya habíamos tomado las 3 primeras lecturas, y lo que interesaba era que jugaran con poder aproximar la aguja sobre la superficie, que básicamente eso es un poquito más la destreza manual, porque el resto es accionar el dispositivo para que hinque, me olvidé decirle, en 5 segundos, es decir, este dispositivo está hincando 5 segundos y luego es frenado y se toma la medición. Gracias, profe. Ingeniero, ¿esto se hace porque hay una distorsión por el agua o algo así, o a simple vista no se puede percibir? ¿Esto a qué te referías? ¿El acercamiento de la aguja y la sombra? Claro. Sí, se hace porque el agua no nos permite ver cuándo la aguja está. El agua, y si no tuviese el agua, no podríamos ver lateralmente cuando la aguja está tocando la superficie del ligante, porque no podríamos verlo en forma horizontal. Entonces, de esa manera, este juego visual y el de la sombra nos permite determinarlo, ¿sí? Pero es por eso. Gracias. De nada. Bueno, otro ensayo que realizábamos. Sí, perdón. El 83, 80 y 77, ¿esa lectura es en milímetros? Décimas de milímetro. Décimas de milímetro. Bien. Décimas de milímetro. Bien, el otro ensayo que realizábamos era... ¿Sí? O sea que se mide, digamos, cuál es la penetración que hay en 5 segundos y de eso se toman las medidas. Exactamente. Se suelta el dispositivo, se produce que hinca, y eso es en 5 segundos, y allí tomamos la lectura en 3 puntos distintos. Tipo 120 grados separado de cada uno de ellos, y bueno, y allí esas son las 3 mediciones que tenemos. Gracias. De nada. Bueno, el otro ensayo es el de punto de ablandamiento, donde se preparan las pastillas que están allí. Ahí tenemos pastillas con 3 ligantes asfálticos distintos. Bueno, esto era un estudio, el asfalto convencional, al mismo se le había incorporado un porcentaje de un polímero y el otro se le había incorporado otro porcentaje, pero no importa, sino que estas pastillitas, que son muy pequeñas, del tamaño de un anillo de mano, un anillo de anillo que va en las manos, en los dedos,
se le coloca el ligante. Una vez que esto se ha dejado a temperatura ambiente durante media hora, se produce un enrasado de la superficie con una espátula que esté a temperatura caliente para que quede bien plano. Este anillo, los dos en realidad, son colocados en la parte inferior de este pórtico, ¿sí? Que está allí. Tenemos distintas imágenes de lo mismo. Eso es colocado allí, y todo esto es llevado a 15 grados durante una hora en un equipo refrigerador, digamos, una heladera. Una vez que está allí, todo el dispositivo es llevado a un lugar donde es posible incorporarle calor. Acá tenemos uno con fuego y acá tenemos otro con un anafe eléctrico. Y en el centro tenemos un termómetro en donde le vamos a incorporar calor de manera tal que el fluido, el líquido que tenemos acá adentro, ascienda 5 grados por minuto. Esa es la velocidad de ascenso. Cuesta un poquito hasta que le encontramos la mano, para hacer esa velocidad de ascenso. Y lo que vamos a medir es la temperatura cuando la esfera, una de las esferas, toque sobre la chapa inferior, que está acá, se ve allí, esta es la misma, toque la parte inferior, y la otra toque la parte inferior, y tomamos las dos temperaturas. Esto también es un ejemplo real, 48-50, y acá tenemos un video para que veamos cómo con el fuego la temperatura empieza a caer, una de las esferitas, ya venía cayendo, pero acá es la última parte, una de las esferitas, ¿sí? Alguien va a hablar allí, creo que vamos a sacar el volumen. Y empieza luego a caer la otra, ahí se registró la temperatura cuando la esferita está obviamente dentro del ligante asfáltico, tocó y acá está tocando la otra, y allí se registran las dos lecturas. Una es de 48 grados y la otra es de 50 grados. Es decir, una esferita tocó cuando el agua tenía 48 y la otra cuando tenía 50. ¿Alguna pregunta de esto? Acá se ve una situación anterior donde empiezan a deformarse y a empezar a caer, ¿sí? Las esferitas, y acá, bueno, vimos la parte final cuando toca. ¿Alguna consulta? Es difícil calibrar para que ascienda 5 grados por minuto el líquido. ¿Cómo, perdón? Cuando se lleva al calor, el agua en donde están contenidas debe ascender 5 grados por minuto. Así es. Todo el dispositivo asciende a 5 grados por minuto. Y eso Entonces, ya está calibrado, no es necesario probar, no puede salir mal, digamos. no debería salir mal. Es algo que no es tan fácil de tenerlo, digamos, la destreza manual para hacerlo, porque depende de con qué se le esté incorporando calor, es cuánto vamos a incorporar de intensidad calórica por la llama o por ejemplo, la parte eléctrica, acá de una anafe. Vienen equipos automáticos de todo esto, pero son los menos que hay en realidad. Durante muchísimos años se los hizo de esta manera y se lo sigue haciendo. Estos termómetros son termómetros calibrados, termómetros son caros, que vienen, digamos, con una lectura y una apreciación que permite ver el ascenso. Termómetros que no tienen una escala bien o no están muy bien graduados, bueno, no es lo correcto. Y esto se hace obviamente con un cronómetro en mano, donde cada un minuto se va registrando la temperatura. Y hay que cumplir estos 5 grados por minuto. La norma da una tolerancia que es más o menos 0,5 grados. Pero bueno, sí, hay que tener estas manos. ¿Sí? ¿Son minutos el resultado de los 48-50? No, grados centígrados. Se toma la temperatura. La temperatura. La temperatura de una esferita, 48 grados, y la otra 50 grados. Estos son valores, para que tengamos una idea, un asfalto modificado puede andar en el orden de los 70 grados, 80 grados, 85 grados. ¿Sí? Son de un valor, no vamos a decir bajo, pero mediano.
Ingeniero, ¿cuál es el componente, digamos, que hace que el ablandamiento sea a más temperatura o a menor temperatura? ¿El componente a qué te refieres? Bueno, no sé si es algún agregado o alguna propiedad del asfalto que uno puede ser a 80 grados y el otro a 50, como en este caso. Bueno, sí, cuando tenemos la incorporación de algún polímero, estamos aumentando el punto de ablandamiento porque estamos modificando ese resorte y ese pistón que veíamos antes, ¿sí? Lo hemos modificado. Es decir, cuando antes un asfalto fluía a 50 grados, por ejemplo, como estamos viendo allí, cuando le ponemos algo adentro, le tocamos la química y bueno, necesita más temperatura para fluir en estas mismas condiciones, ¿sí? Para que la esferita desde ahí arriba llegue hasta abajo, necesita más temperatura, es decir, más energía calórica para que fluya. Le hemos cambiado la viscosidad, o sea, indirectamente estamos midiendo un parámetro. No medimos viscosidad con esto, pero nos está dando la idea de que, perdón, de que hay una modificación interna en la estructura del ligante asfáltico. Hemos modificado, para que ustedes lo puedan ver, esos resortes y esos pistones que tienen adentro el ligante asfáltico. No sé si se aclaró la consulta. Sí, perdón, gracias. Bien. Bueno, y uno de los últimos ensayos que hacíamos era el ensayo de viscosidad rotacional a través del viscosímetro Brookfield, que el que tenemos en el laboratorio es este blanco que está aquí, que es de pantalla táctil, está bastante nuevo, está muy bueno. ¿Cómo preparábamos la muestra? Yo les había mencionado que en estos tubos de ensayo, que son muy finitos, de aluminio, se coloca una cierta cantidad que anda en el orden de los 8 gramos y los 13 gramos, dependiendo de qué es lo que querramos hacer. No viene ahora el caso, pero es muy poca la cantidad. Estos tubitos son colocados dentro de este recipiente que está en la parte inferior, ¿sí? Que es denominado termocel, que lo que hace es mantener la temperatura a través de este dispositivo que es con el cual hemos seteado la temperatura que queremos hacer el ensayo. Luego, esta es la aguja que se introduce dentro del tubito, ahí se ve en la forma anular el tubo que tiene adentro el ligante asfáltico y esta aguja queda dentro del ligante, obviamente que todo esto está a temperatura, el asfalto adentro tiene 60 grados, 135, etcétera, las temperaturas de ensayo, y bueno, ya empieza a adquirir una consistencia más fluida para que pueda entrar esta aguja adentro. Si el ligante está a 20 grados, no va a entrar la aguja porque está prácticamente como un sólido el ligante adentro. Una vez que se ingresó esta aguja, se acciona el equipo a diferentes revoluciones por minuto, es decir, esta aguja gira a diferentes revoluciones por minuto. Algunas son muy lentas, como por ejemplo 0,3 RPM, es decir, da una tercera parte de una revolución en un minuto, es decir, un tercio de vuelta en un minuto. Hay otras velocidades, obviamente, se hacen a distintas velocidades. Esto es para comprobar el funcionamiento o el comportamiento newtoniano que pueda tener, en este caso, el ligante asfáltico, que lo debe tener. Y hacemos diferentes lecturas. Por ejemplo, esto también es un valor real, a 60 grados, dio 1542, 1540, 1518, 1519 decipascal segundo. Y a 135 grados, obviamente menores viscosidades, 405, 404, etcétera, milipascal segundo. Y acá tenemos un video que estamos viendo en funcionamiento, no sé si va a alcanzar a apreciar allí, espero que sí, el valor que está arrojando de viscosidad, volvemos un poquito, de viscosidad, las revoluciones, bueno, se alcanza a apreciar allí, el torque, este porcentaje es el torque, es decir, cuánta fuerza está haciendo el equipo para poder hacerlo rotar, tiene un cierto rango de mínimo y de máximo, porque si está haciendo demasiada fuerza significa que hemos aumentado demasiado la velocidad o la temperatura no es la acorde para lo que queremos hacer, entonces el equipo se detiene.
y la temperatura de ensayo, es decir, el equipo, más allá que el termocel está controlado por esta parte, por esta base, el equipo también está sensando la temperatura para tomar la lectura en función de la temperatura que está sensando a medida que se está realizando el ensayo. Bueno, las teclas de funcionamiento, y allí creo que se va a alcanzar a apreciar que está girando, ahí está girando la aguja muy despacio, ¿sí? Porque tenía unas RPM muy bajas. Este es otro equipo distinto con el que estamos trabajando. Fíjense que está seteado 60 grados y oscila en más o menos 0,1 grados, ¿sí? Son muy precisas las condiciones de temperatura, producto de que, digamos, el asfalto es susceptible a las variaciones de temperatura. Bien, ¿en qué consistía el trabajo práctico? Era en hacer la clasificación del ligante realizado en el ensayo. Esa clasificación, un segundo, por favor. Les decía entonces que tenemos la clasificación del asfalto. Lo que hacían en el práctico era, a partir de los valores obtenidos en los ensayos de laboratorio, hacíamos la clasificación. Entonces, con los valores que teníamos recién de penetración, establecíamos el promedio de la penetración de esas tres realizadas, que era de 80, ¿sí? De los tres valores que tenemos antes. Lo mismo con el punto de ablandamiento, era el promedio del punto de ablandamiento que habíamos obtenido. Luego, si ustedes se fijan en esta tabla, para poder clasificarlo, tenemos la viscosidad a 60, a 135 y el índice de penetración Phaser, que era el que habíamos hablado en algunas clases anteriores. Este índice, como les había mencionado, lo pueden calcular a través de la tabla que posee la norma, o lo pueden calcular a través de la formulita que tenían, que estaba allí. Bueno, si ustedes hacen la cuenta con la fórmula o con la tabla, con la penetración de 80 y el punto de ablandamiento de 49, les va a dar que es menos 0,3. ¿Sí? Con estos valores y las viscosidades promedio a 60 grados de los valores que obtuvimos recién acá, de 60 hacíamos el promedio y de 135 también el promedio, con esos valores de viscosidad a 60 grados y a 135 grados, de decipascal segundo y milipascal segundo, que tienen que ver con el orden de magnitud que tienen en función de la temperatura que se está haciendo el ensayo, ingresando con estos cuatro valores, ¿sí? Con estos dos valores, la viscosidad 60, 135 y el índice de penetración, que en el índice de penetración está metido por la fórmula, por la tabla, la penetración y el punto de ablandamiento, podíamos clasificar el asfalto. Entonces, si venimos aquí, tenemos 1530 a 60 grados. Fíjense que acá, para el CA10, es entre 800 y 1600. Para 135, el CA10, la viscosidad 135 es mayor, el mínimo es 250 y nosotros tenemos 404. Y el índice de penetración es menos 0,3 y para el CA10 van desde el orden de menos 1,5 a 0,5. Entonces, todos estos valores están dentro del rango que establece para un CA10, con lo cual el asfalto puede ser clasificado como un CA10. ¿Se podrían realizar estos otros ensayos que están aquí? Sí, pero no los realizamos, no tenemos el equipamiento. Normalmente los ensayos que se realizan son estos tres o estos cuatro que les he mencionado recién. Y obviamente la clasificación entonces era como un CA10. Bien, ¿alguna consulta?
No, profe, o sea, entonces con el promedio de penetración y el promedio del punto de ablandamiento saco el índice y ahí con el índice y la viscosidad dentro de la tabla y ya puedo clasificarlo directamente. Exactamente, ese es el procedimiento. Les queda como tarea en su casa muy sencillo hacer el cálculo del índice de penetración si quieren jugar con la fórmula o con la tabla, pero bueno, era muy sencillo la determinación. Lo que era más importante era hacer digamos, los ensayos en laboratorio para que los pudiesen ver. Por eso he tratado de comentarles y mencionarles la mayor cantidad de aspectos y bueno, y algunos videos que pudimos ver. Bien, esa es la clase de hoy, ¿sí? Allí habríamos terminado con lo que es ligantes, asfálticos, la clasificación y los ensayos de laboratorio que realizábamos en el práctico. No sé si tienen alguna consulta más. Profe, en el caso del ensayo de ablandamiento, que el ligante se lleva un equipo de refrigeración, Sí, eso simula que cuando vos lo pones en obra se enfría, digamos. sí, el ¿O espíritu, por qué razón? la norma no establece por qué parte de ese valor, e interpreto que el espíritu de la normativa tiene que ver con que el punto de ablandamiento, ¿sí? La mezcla asfáltica normalmente parte de una determinada temperatura y va ascendiendo, ¿sí? Y trata de simular esa situación, porque el comportamiento del ligante no sería lo mismo que parta de una temperatura más elevada y llegue a otras, digamos. Creo que el espíritu de la normativa lo que intenta tratar de representar es lo que realmente le estaría sucediendo, o lo más real posible que le estaría sucediendo al ligante colocado en el tramo. Bien, gracias. No, de nada. ¿Alguna consulta más? Bueno, es bastante sencillo lo del día de hoy. Nos vamos a ver entonces el día lunes. Seguimos como siempre, el lunes a las 7. Y en estos días yo les voy a estar subiendo la presentación ya para la semana que viene, ¿sí?